tal? Buenas tardes. Soy el maestro Alberto Hernández González. El día de hoy les voy a platicar otro tema relacionado al uso de brújula, en donde vamos a utilizar la misma mediante el método de radiaciones para obtener los datos topográficos de un polígono. ¿Sí? En este caso vamos a levantar o vamos a imaginar que tenemos un polígono como este de 5 vértices, ¿sí? Conformado por vértices que nombramos con letra A, B, C, D y E. Nosotros, o el método pues, consiste en que con una brújula, que en este caso será de rumbos, nos paramos en el vértice O, ¿sí? O un punto central que nombramos como letra O, ¿sí? Y desde ese punto nosotros levantamos las radiaciones o las líneas hacia cada vértice, ¿sí? En donde anotamos su rumbo y la distancia horizontal que medimos con cinta para encontrar dicho vértice. Entonces vamos a pasar estos datos, ¿sí?, a una tabla de radiaciones. ¿Sí? ¿Sí? Que va a tener entonces los siguientes datos. ¿Sí? Vamos a poner radiación, ¿sí?, distancia, rumbo, ¿sí?, y vamos a tener dos datos, una proyección, ¿sí?, que vamos a nombrar como delta X, delta Y, ¿sí?, y al final vamos a tener un vértice y una coordenada X y coordenada Y. En este caso vamos a utilizar vamos a llegar pues a calcular coordenadas para poder resolver nuestro polígono. Entonces, antes de comenzar con esta metodología o con este método, les voy a explicar a qué nos referimos con proyecciones y con coordenadas. En este momento ustedes ya saben lo que es una distancia, por supuesto, y un rumbo, pero vamos a ver a qué nos referimos con proyecciones y con coordenadas. Entonces, vamos a iniciar, vamos a ver que si consideramos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una retícula o nuestros ejes, ¿sí? En dichos ejes, nosotros, por ejemplo, si estamos parados en el punto central, hacemos una radiación hacia un punto, por ejemplo, 1, ¿sí?, en donde nosotros anotamos el rumbo, este es el rumbo, y una distancia, ¿sí?, de 1 a 2, que medimos con cinta. Entonces, las proyecciones, o más bien nosotros, regresándonos un poquito más, si recordamos nuestro teorema de Pitágoras, ¿sí?, y aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, ¿sí?, y si por ejemplo aquí tenemos un ángulo que queremos o que del cual conocemos, vamos a tener que entonces de este ángulo, este será su cateto opuesto, este será su cateto adyacente y su hipotenusa, ¿verdad? De ahí nosotros podemos aplicar las conocidas funciones trigonométricas básicas como seno, coseno y tangente, en donde, por ejemplo, otra función seno del ángulo conocido será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí?, y nuestra función coseno, ¿sí?, será igual a cateto adyacente sobre una hipotenusa, ¿verdad? En su defecto o en su caso, entonces, mediante estas aplicaciones o estas fórmulas, yo resuelvo lo que mide un cateto y lo que resolvemos con otro cateto, ¿sí? Si nosotros aplicamos esta
esta misma metodología o estas mismas bases a esta función de nuestra observación, recordándoles que tenemos un rumbo conocido y una distancia conocida, ¿sí? Ahora, si yo conozco este ángulo, entonces, y aquí tenemos por ejemplo un triángulo cerrado o un triángulo rectángulo, para este ángulo, este será nuestro cateto opuesto y este cateto o este lado será nuestro cateto adyacente, ¿verdad? Y esta será nuestra hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo aplico estos métodos, entonces para la topografía de esta nomenclatura, digamos así, este va a ser nuestro delta X, este va a ser nuestro delta Y y esta va a ser nuestra distancia, ¿sí? Ahora, si yo aplico estas mismas ecuaciones, sabiendo que nuestro rumbo es nuestro ángulo conocido, voy a tener entonces que el seno del rumbo conocido, ¿sí? El seno, por ejemplo, va a ser igual a, como dice aquí, nuestro cateto opuesto, que será entonces delta X sobre hipotenusa, que será distancia. ¿Sí? En el caso del coseno, hacemos exactamente lo mismo. El coseno de nuestro rumbo será igual a cateto adyacente, que corresponde a delta Y sobre distancia, que es la hipotenusa, ¿verdad? En este caso, entonces, yo ya conozco el rumbo y conozco la distancia, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es despejar delta X y delta Y, que son las incógnitas que yo necesito para resolver mis proyecciones. Si yo despejo entonces, ¿sí?, de las ecuaciones, de estas ecuaciones, despejo delta X y delta Y, entonces me quedarían así. Delta X, simplemente la distancia la paso multiplicando, sería igual al seno del rumbo por distancia. Simplemente pasa multiplicando. Y delta Y sería igual al coseno del rumbo por distancia. ¿Sí? Simplemente pasa multiplicando. Con estas fórmulas entonces, nosotros vamos a poder conocer las proyecciones que tenemos, ¿sí? Que no es lo mismo que coordenadas, ¿sí? Por ejemplo, estos datos son delta X y delta Y, se refieren a proyecciones. ¿Cuánto me desplacé de un punto a otro en X y en Y? Más sin embargo, las coordenadas se refieren a, vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Supongamos que tenemos lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una coordenada y una proyección? Aquí tengo mi eje 0, 0, ¿sí? Es el inicio de mi sistema de coordenadas. En ese inicio del sistema de coordenadas, yo aquí tengo un punto A y tengo, por ejemplo, un punto B, ¿sí? Entonces, en cada punto, ¿sí?, yo tengo proyecciones. Tengo una delta X, tengo una delta Y, ¿sí?, que me resultarán en una coordenada, ¿sí? Sin embargo, de B hacia A tengo otra delta X y otra delta Y, ¿sí?, que me dará como resultado entonces otra proyección de A hacia B, ¿sí? Sin embargo, las coordenadas del punto, ¿sí?, son referidas desde mi eje de coordenadas. Entonces, las proyecciones me servirán para ir obteniendo las coordenadas, ¿sí?, que son ligadas o son considerando un eje de coordenadas arbitrario, ¿sí?, que ahorita vamos a utilizar. Entonces, las proyecciones me darán como resultado las coordenadas de un punto, ¿sí? En este caso son coordenadas locales. Ahora bien, regresando entonces a nuestro método de radiaciones con brújula, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a dejar aquí a la mano estas
dos ecuaciones que nos servirán para calcular proyecciones. Entonces, tenemos que, supongamos que estoy parado yo en el punto O y vi el punto A. Estoy en O y vi A. Y encontré una distancia de 17.33 metros y un rumbo, si vamos a poner que son 40 grados noroeste, ¿verdad? Enseguida se ve O B, O C, O D y O E. Todas las radiaciones desde el punto O sea, desde ese punto central, utilicé mi brújula para obtener los rumbos y las distancias con cinta. Supongamos que el vértice B son, por ejemplo, 38 grados noreste de rumbo y son 19.10. Al vértice C, por ejemplo, tenemos que son 87 grados sureste y una distancia de 22.40. Mientras que de O hacia D tengo, por ejemplo, vamos a suponer que son 50 grados sureste y una distancia de 25.11 y al final el vértice E, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, que son 19.50 y un rumbo de 40 grados, por ejemplo, sur-oeste. ¿Sí? Bien, entonces es importante recordar que las proyecciones, ¿sí?, que vamos a calcular con estas ecuaciones deberán estar acompañadas de un signo, ya sea positivo o negativo. Entonces, a nuestro cuadro le vamos a agregar el signo más menos, ¿sí?, que lo convertirán entonces en una parte fundamental previa, porque tenemos que calcular antes de poder calcular nuestras coordenadas. Entonces, vamos a ver de dónde se obtienen dichos signos, ¿sí? Para las proyecciones, ¿sí?, recordándoles que, por ejemplo, si aquí tenemos norte, sur, este y oeste, en el primer cuadrante, ¿sí?, que es el sub-noreste, tanto la X como la Y tienen signo positivo, ¿verdad? Recordando un poco lo que hemos visto en precálculo, en álgebra, en trigonometría y en otros en geometría que hemos visto antes, sabemos que en el primer cuadrante nuestras dos proyecciones o nuestras dos coordenadas son positivas. En el segundo cuadrante, cuadrante 1. En el segundo cuadrante de nuestro rumbo vamos a tener que X será positiva y Y será negativo, ¿verdad? En el tercer cuadrante, ¿sí?, ambos serán negativos, tanto X como Y serán negativos, ¿verdad? Y en el cuarto cuadrante tendremos que la X será negativa y la Y positiva, ¿verdad? En su defecto son elementos que debemos de considerar para las proyecciones, ¿sí? Entonces, aquí sería el noreste, sureste, suroeste y noroeste, ¿sí? Simplemente con ver las letras o la orientación que lleva nuestro rumbo serán los signos que debemos de considerar. Entonces, con el uso de la calculadora vamos a aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, el primero de ellos nos dice seno de rumbo por distancia. Entonces es muy sencillo. En la calculadora tecleamos seno de 40 por 17.33. Seno de 40 por 17.33. ¿Sí? Que me daría 11. ¿Sí? Les pido de favor que verifiquen en su casa, el resultado que aquí yo plasmo. 11.139. ¿Qué signo le voy a poner? Noroeste. Noroeste. Entonces, X es negativo. ¿Sí?
esta y, nada más cambiamos a función coseno, dándome un resultado de 13.275, que en este caso vemos que estamos en el rumbo noroeste, entonces y será positivo, ¿verdad? Es importante que, le repito, es fundamental anotar en este ejercicio los signos, ¿sí? Seguimos con el siguiente, ¿sí? Seno, ¿sí? De 38, ¿sí? Por 19.10, ¿sí? Tengo que son entonces 11.759. Esto hay que verificarlo en casa. Tenemos que este rumbo noreste, donde ambos son positivos. Positivo, ¿sí? Y entonces, aplicando la función de coseno, tengo que son 15.051. Seguimos, ¿sí? Seno de 87 por 22.40, dándome un resultado de 22.369, ¿sí? En su defecto veremos el signo sureste, donde X es positivo y Y es negativo. X es positivo, Y es negativo. Entonces cambiamos por coseno, dando el resultado de 1.172. Continuamos entonces, seno de 50 por 25.11. Vamos a anotar los signos. Sureste, ¿sí? Entonces es igual que el anterior. X es positivo, es negativo. Entonces el seno de 50 por 25.11 en X anotaría 19.235. ¿Sí? Cambiamos por función coseno, dándome un resultado de 16.140. Hay que redondear siempre a 3 decimales. ¿Sí? En el último, vemos que es un rumbo suroeste, ¿sí? En donde ya entonces de antemano yo sé que ambos son negativos. Entonces aplicamos seno de 40 por 19.50, donde me daría un resultado de 12.534, y que al cambiarlo por la función de coseno me da 14.938, ya redondeado a 3 decimales. ¿Sí? Con las proyecciones ya dadas, para obtener ahora sí nuestras coordenadas, simplemente vamos a darle una coordenada arbitraria al punto O central y le vamos a sumar lo que nos dice aquí. ¿Sí? Porque recuerden que estas proyecciones se refieren a desplazamientos, ¿sí? En eje X y eje Y desde el punto O. Entonces, al punto O le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a dar 100 en X, 200, por ejemplo, en Y. Vamos a tratar de arrancar preferentemente 3 decimales, como aquí. ¿Por qué 3 decimales? Porque recuerden ustedes que 3 decimales es lo que yo alcanzo a percibir en una cinta. Es complicado medir o percibir más precisión que milímetros. Y también si yo utilizo centímetros, estoy truncándole precisión. Entonces ahora simplemente voy a restarle o sumarle lo que me dice aquí. Por ejemplo, 100 como inicial, ¿sí? 100, porque son desplazamientos menos 11.139, me dará la coordenada del punto A. Entonces anotamos aquí A, ¿sí? Y luego B, luego C, luego D, y luego A, B, C, D y E. Entonces a 100 le voy a sumar o restar respectivamente lo que me dice aquí. Por ejemplo, 100 menos 11.139, menos porque recuerden que me dio en este caso negativo,
me daría una coordenada de 88.861. La siguiente es muy fácil porque es suma. Entonces son 100 más 11, 100 más 22, 100 más 19. ¿Sí? Entonces la siguiente me daría 111.759. ¿Sí? La siguiente 122.369 y 119.235, porque son suma. La última, el resto, entonces voy a restar 100 menos 12.534, dándome un resultado de 87.466. En el caso de la y es exactamente lo mismo, o le sumo o le resto lo que delta y me diga. Por ejemplo, las primeras dos son sumas, entonces es muy sencillo. ¿Sí? 213.275, 215.051. La siguiente la voy a restar. 200 menos, ¿sí? 1.172, dándome un valor de 198, ¿sí? .828. La siguiente me daría 200 menos 16.140, lo que me arroja un resultado de 183.86. Y finalmente entonces 200 menos 14.938, dándome un resultado de 185.062. ¿Sí? Con estos datos, entonces, ¿sí?, concluimos con el cálculo de la tabla de radiaciones, obteniendo sus proyecciones y coordenadas, y que más adelante veremos qué datos puedo obtener de estas coordenadas. ¿Sí? Bien, entonces continuando con esta práctica de radiaciones con brújula, que en este caso será de rumbos, veremos que la brújula de rumbos es muy similar a la que vimos anteriormente de azimut. Bien, entonces aquí vemos una brújula de rumbos, ¿sí? Como vemos, físicamente es muy similar a la brújula de azimut. ¿Sí? Vemos de nuevo su espejo, ¿sí? Vemos su rótula y este pequeño brazo que nos va a servir para la alineación, ¿sí? En este caso está posicionado sobre el punto en el suelo que llamamos O, ¿sí? Y de este lado tenemos nuestro elemento o nuestro bastón que nos indica la posición, ¿sí? La observación es igual, ¿sí? Tenemos que alinear nuestro equipo al bastón, ¿sí? Cuidando que al mismo tiempo nuestra brújula esté plomeada, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cómo observamos o cómo tomamos lectura? Esta brújula, si se dan cuenta, es un poco diferente debido a que su rótula va de 0 a 90 y a 0 otra vez, ¿sí? Diferente a la anterior o a la de la práctica anterior, en donde veíamos que llegábamos de 0 a 360, ¿sí? Debido a que pues, la brújula pasada era de azimut. ¿Cómo sabemos o cómo podemos identificar hacia dónde está? Es importante recordarles que el rumbo, a diferencia del azimut, lleva la dirección, ¿sí? Noreste, suroeste, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos nosotros tomar lectura? En primera tenemos que pararnos de frente, ¿sí? Donde de nuevo nuestra flecha amarilla nos va a indicar el dato que tenemos que leer, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? La brújula se sigue moviendo un poco. Vemos alrededor de 62
¿verdad? 62 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé sobre dónde está? Aquí vemos una letra este y al fondo aquí vemos una letra sur. Lo que quiere decir que esta lectura de 62 está en la sur este. ¿Sí? No importa, ¿sí?, hacia dónde giremos. Lo voy a girar ahorita de manera arbitraria, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿sí?, no importa hacia dónde la gire, nos va a indicar aquí, por ejemplo, tenemos 31 grados, 31 y medio, noreste, ¿sí? Entonces no importará el giro, simplemente es anotar el ángulo que vemos aquí en la punta amarilla y las rótulas nos darán la dirección de nuestro rumbo, ¿sí? Es importante recordarles que en el caso de el método de radiaciones, ¿sí?, es anotar el rumbo y luego medir con cinta la distancia que tenemos del punto O a nuestro punto radiado, A, B, ¿sí?, nuestra zona, ¿sí? Y con eso entonces tendríamos nuestros datos suficientes para resolverlo por medio de radiaciones con brújula de rumbos. Muy bien, entonces si nuestro procedimiento fue resuelto de buena manera, vamos a tener datos anotados así, ¿sí? Estamos haciendo práctica con brújula por el método de radiaciones, ¿sí? Entonces tenemos las radiaciones de O hacia A, B, C, D y E, ¿sí? Todas medidas desde el punto O. Por eso anotamos o A, o B, o C, o D, etcétera, ¿sí? Entonces, así como vimos en la parte anterior del video, cómo observamos el rumbo hacia A y que anoté yo aquí, ¿sí?, también medimos la distancia con cinta, ¿sí?, cosa que ya vimos en temas pasados. Entonces anotamos sus rumbos, ¿sí?, y sus distancias, ¿sí?, para posteriormente calcular la proyección delta X, delta Y, anotar su vértice y obtener sus coordenadas, ¿sí? El trabajo de campo llegaría hasta aquí y esta parte se trabaja en gabinete, ¿sí? Les voy a pedir por favor que estos datos, ¿sí?, lo realicen como tarea para resolver entonces las proyecciones y coordenadas. En este caso, al punto central O, ¿sí?, le vamos a dar coordenadas como en el video de 100, ¿sí?, y de 200, ¿sí?, como coordenadas iniciales. Las demás las van ustedes a calcular con base a las proyecciones que obtengamos de calcular esto, ¿sí? Entonces espero que este video les haya servido y hasta la próxima.